Shalom a todos, desde la santa ciudad de Jerusalén. Estamos en la Yeshiva Hutz Shel Chesed, Hilo de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Hashem nos bendiga siempre. Qué bueno estar con ustedes, una vez más, para fortalecer nuestras almas, recibir sabiduría divina y poder mejorar nuestras vidas, poder empezar a gozar de la vida. Tantos sufren, tantos se persiguen, se culpan, pero hay una fuente de luz. Hay agua dulce, el agua de la Torah, el agua de la Torah. Y eso es lo que queremos compartir. Y para empezar con una sonrisa, como siempre, vamos a empezar con un chiste, uno de mis favoritos, pero hay que escucharlo bien para entenderlo. Una mujer se encuentra con una amiga y su amiga se da cuenta que está muy preocupada. Dice, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué hay? Dice, no... Dice, ¿qué hay? No, estoy muy preocupada, algo me molesta. Dice, dime, ¿qué pasó? Dice, mira, mi esposo tiene cumpleaños hoy y no sé lo que hacer. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No sé lo que comprarle, no sé qué regalo. Dice, ¿y qué hay? ¿Por qué haces tanta mala sangre? Cómprale algo. No puedo. Él ya tiene todo lo que yo necesito. ¿Entendieron? Él ya tiene todo lo que yo necesito. Ahora les voy a explicar por qué les conté este chiste. Bueno, ya sabemos que el tema de Shlom Bayit, paz en el hogar, es un tema bastante complicado. Todos sufren de falta de paz hogareña. Todos piensan que solo le pasa a ellos, pero de hecho le pasa a todos. Una de las cosas que más causa problemas en el hogar, y de hecho en todos los campos de la vida, es el tema de que no sabemos apreciar lo que tenemos. Y también que no recordamos las bondades, las bendiciones pasadas. Algo que pasó, una cosa buena que pasó, nos olvidamos muy rápido. Por una cosa mala, una pelea, una palabra que no se tenía que decir, 120 años nos podemos acordar. Pasa más a las mujeres que a los hombres, según las estadísticas. Bueno, de cualquier lugar. Vamos a hablar hoy de algo muy, muy interesante. Vamos a hablar de la virtud de la memoria y la bendición del olvido. Eso es de esto vamos a hablar. Y vamos a ver cómo cada cosa que el Creador, que Hashem, creó en su mundo, en este universo, todo tiene una causa. Todo tiene una función. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y luego vamos a aprender algunos consejos que el Rabino Arush mismo nos contó, reveló, que les ayudaron mucho a llegar al alto nivel espiritual en que él se encuentra hoy, uno de los grandes rabinos de Israel. Entonces vamos a empezar. Nos dicen los sabios que cada cosa en este mundo tiene una finalidad, una meta. Puede ser una piedra, un pájaro, cualquier cosa que existe en este mundo, hay una razón por eso. Nada es por azar. Nada es, ¿a qué le importa al Creador tener unos miles de personas más en el mundo? Que haya más personas. 10,000 hormigas más. Sí, ¿por qué no? Que haya mucho, ¿no? No. Cada criatura, cada creación está bien calculada y tiene una misión en este mundo. Tiene un propósito. Vamos a dar algunos ejemplos. El rey David, el rey de Israel, que de él va a llegar el verdadero Mashiach, el Mesías, de su descendencia. Estamos esperando ya tanto tiempo. El rey David, de hecho, llegó a un nivel de sabiduría, de conocimiento, que muy pocos lograron a lo largo de la historia. Uno de los más grandes tzadikim que tenemos, el rey David, llegó a entender y reconocer que cada cosa tiene su propósito. Y hasta llegó a entender cuál es el propósito de cada creación, de cada criatura. Pero había
habían algunas cosas que no podía entender. Y le preguntó al Creador. Sí. Tenía el nivel de profecía. Podía hablar con el Creador. Y dijo, yo no entiendo. Entiendo por qué hay hormigas. Entiendo por qué los árboles tienen, no sé, hojas verdes. Entendía todo lo que nosotros ni sabemos. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Para qué, Hashem, has creado las arañas? Todos los animales, todos los bichos, entiendo muy bien. La araña, no entiendo. La araña no entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué la habías creado? Otra cosa más que el rey David no entendió. Dijo, no entiendo por qué has creado la locura, la demencia. Porque una persona de pronto puede volverse loca. De pronto empieza a gritar, comportarse de una forma muy rara. Eso tampoco no entiendo. El objetivo de eso. Sí, tenía algunas preguntas. El Creador no le contestó. Y ya sabemos, hay una regla en nuestro crecimiento espiritual, especialmente en el estudio de la Torah. Hay que saber algo. No hay que morirse por tener preguntas. Es bueno tener preguntas. Si no tienes una respuesta inmediatamente, no pasó nada. El mundo sigue adelante. Tienes que rezar por eso. Y ya va a llegar el momento que vas a recibir la respuesta anhelada. Por supuesto, lo mejor es ir a un rabino, preguntar a un jajam, a un sabio. Pero incluso si la respuesta, sientes que esa respuesta no te contestó. No pasó nada. Hay mucha gente que se vuelve loca, de verdad, no tengo respuesta. Bueno, cálmate. Bueno, no pasó nada. Hay mucha gente que incluso puede llegar a dejar su camino espiritual o su crecimiento. ¿Por qué? Por no tener respuesta a todo. Es muy bueno tener preguntas. Tener preguntas nos lleva hacia la humildad. Saber que no entendemos todo y que no sabemos todo. Pero respuesta hay para todo. Hay respuestas para todo. Pero no siempre las logramos, esas respuestas. Bueno, entonces el rey David siguió con su vida, teniendo preguntas. No pasó nada. Pero ya que es el rey David, y él es el líder de Israel, el Creador no lo dejó sin respuestas. ¿Qué pasó una vez? El rey David pasó una vida muy dura. Muy dura. Nosotros nos quejamos y lloriqueamos de cosas que para otra gente sería una bendición tener una vida como la nuestra. Lo que pasaron nuestros patriarcas, los tzadikim de generaciones pasadas, e incluso algunos que viven hoy en día. El rey David, bueno, tenemos que de verdad dedicar una charla entera para aprender un poco sobre la vida del rey David. Besat Hashem. Lo vamos a hacer un día, Besat Hashem. Pero una de las cosas que le pasó al rey David, que una vez se escapó de Shaul, el rey anterior de Israel. Tenía que escaparse de Shaul. Saúl, decidió que quería matarlo a David. No importa qué pasó ahora justamente, los dos eran hombres justos, pero pasó ahí algo. El rey Shaul entendió que eso es lo que tenía que hacer. El rey David, antes que era rey, tenía que escaparse al desierto. Y un ejército enorme lo estaba persiguiendo para encontrarlo y matarlo. Y mientras se escapaba, le rezaba a Hashem, sálvame por favor, me quieren matar. Muchas de esas plegarias se encuentran en el libro de los Salmos, en Tehilim. El rey David ahí después lo escribió, las plegarias que rezó en el desierto, mientras se escapaba del rey Shaul y en otras oportunidades. Entonces, mientras se escapaba, vio una cueva. Dijo, perfecto, ya no podía correr más. Dijo, voy a entrar en esa cueva y me voy a esconder. Y espero que cuando llegue ese ejército, que no me vean. Pero había un problema. Los guerreros del rey Shaul entraban en cada cueva y con sus espadas se pinchaban adentro para ver que no hay nadie. Entonces incluso si
Alguien se estaba escondiendo en una cueva, morían inmediatamente, lo mataban. El rey David ya no podía escapar, no podía correr más. Pidió a Hashem, ayúdame, sálvame, por favor. De pronto, ¿qué pasó? Ya escuchaba a los guerreros llegando. Y de pronto, ¿qué pasó? Vio una araña. Sí, ese bicho que no tiene sentido, no tiene ningún propósito, según el rey David. Pensaba que no entendía para qué fue creado. La araña empezó a tejer telaraña. Más y más y más, hasta que tapó toda la entrada de la cueva. Y en ese mismo momento, cuando terminó de hacerlo, de tejer, llegaron todos los soldados y metiendo las espadas en las cuevas, llegaron a esa cueva y dijeron, no, aquí no pasó nadie. Se ve que hay telaraña, nadie entró aquí. Es algo ya de hace mucho tiempo. Y siguieron adelante y así se salvó el rey David. Y entonces el rey David empezó a alabarlo a Hashem. Gracias a Hashem, no solo por salvarme, sino por mostrarme que cada cosa tiene una causa, cada cosa tiene un propósito. ¿Quién sabe si no has creado las arañas para salvar a un judío, salvar a un ser humano? Puede ser que toda la creación de las arañas fue para este momento. Entonces ya vemos que puede ser que no entendemos cosas, pero tienen un propósito. El rey David lo descubrió. En otra oportunidad, también en sus aventuras del rey David, llegó a una ciudad, cerca de los muros de una gran ciudad. Había un portón enorme. Empezó a acercarse ahí, también mientras se escapaba. Y los guardias de ese lugar estaban arriba, sobre el muro, y lo vieron al rey David. ¿Saben de quién era esa ciudad? Del hermano de Goliat, a quien el rey David mató. El hermano de Goliat, el gigante. Su hermano era el rey de esa ciudad, con todos sus guerreros ahí. Los guardias lo reconocieron inmediatamente. El rey David, pelirrojo, veían su rostro, sus ojos. Sí, es el rey David. Miren, no, increíble. Llegó hasta la puerta de nuestra ciudad para poder matarlo, torturarlo, matarlo. Vamos a ver lo que le hacemos. Ya empezaban a silbar y llamar a todo el ejército que salga. El rey David no sabía lo que hacer. Hashem, ayúdame, sálvame de esto. ¿Qué voy a hacer? Estoy perdido, estoy solo frente a la ciudad del hermano de Goliat. Quieren venganza. De pronto, le llegó una idea. Se le prendió una luz, como en los dibujos animados. ¡Ting! Yo sé lo que hacer. ¿Saben lo que hizo? Se dejó caer su saliva sobre su barba. Y empezó a comportarse de una forma muy extraña, haciendo tipo de ruidos, y con toda la saliva sobre... Es un rey. Se empezó a ensuciar completamente. Y empezó a escribir sobre el muro, todo tipo de cosas, sin explicación. Cuando vieron eso, los soldados que estaban arriba, dijeron, no, es un loco. Ese no es el rey David. El rey David es un hombre honorable. Ese es un loco, un demento. Déjenlo que muera ahí afuera. Y así se salvó el rey David. Unos pocos segundos antes que llegue el ejército, y lo habían llevado al hermano de Goliat y lo mataban. Entonces otra vez el rey David le agradeció a Hashem. Ahora entiendo por qué has creado la demencia, la locura. También eso tiene una causa, también tiene una función en el mundo. Ahora no sabemos si esa fue la única función para estas cosas, pero cada cosa, otra vez lo vemos, cada cosa tiene un propósito, cada cosa tiene una causa. Un hombre que vive con emuná, con una fe auténtica, y entiende que quien maneja este mundo, el macrocosmo y el microcosmo, las cosas grandes y las cosas pequeñas, es el creador del universo. Y todo lo que él hace es para nuestro bien. Y las dificultades, las pruebas, las luchas diarias, todo tiene una causa, una razón. El hombre piensa que puede escaparse de las pruebas. El hombre piensa que puede hacer todo tipo de subterfugios y usar todo tipo de tácticas. No puedes. Lo que te tiene que llegar te va a llegar. Porque el Creador te ama y quiere hacerte crecer.
y te da las condiciones exactas en tu vida para que puedas crecer. Y normalmente, con las relaciones con otras personas, dentro de la pareja, con los hijos, con familia, justamente en esos lugares se encuentra esa lucha. Justamente en el lugar, en el sitio, en el ámbito que debería ser todo paz y armonía, ahí se encuentran las pruebas. Porque de ahí es más difícil escaparse. Y el Creador quiere educarte y hacerte crecer. Que no te escapes. Que aprendas cómo manejar las cosas. Cómo cambiar. Porque toda esta vida nos lleva a un cambio. Si sabemos vivir la vida, recibimos cada problema, cada adversidad, cada tribulación como una oportunidad para crecer. Como una oportunidad para mejorar. Si nos escapamos, bueno, puede ser que hemos dejado las pruebas atrás, pero de hecho, no nos hemos escapado de nada. Porque simplemente hemos perdido la oportunidad de crecer. Y nos hemos quedado igual. Y nos quedamos igual, entonces, ¿qué hicimos? Vamos a ver algunos ejemplos más. Vamos a ver algunos ejemplos más de cosas que supuestamente no tienen razón, no tienen objetivo. Vamos a ver. La vejez. ¿Alguien sabe para qué Hashem creó la vejez? Ustedes saben que hace muchos años atrás, miles de años, la gente, por supuesto, persona se vuelve vieja después de un tiempo. Pero no se veía eso. No cambiaba su apariencia. No le llegaba así pelo blanco y cosas. ¿Qué pasó? Algo muy interesante. Abraham, nuestro patriarca, e Isaac Avinu, se veían iguales. Tenían el mismo rostro. Y la gente se confundía entre ellos. Y eso fue falta de respeto al padre, a Abraham. El Creador decidió de ese mismo momento de traer la vejez. La apariencia se cambia, los pelos, todo empezaba a cambiar. ¿Para qué? Para honrar a los ancianos, para darles a los viejos el honor que deben recibir por todas las aventuras que pasaron en su vida. Vemos entonces que incluso la vejez tiene un propósito. Supuestamente, ¿para qué es eso? ¿Para qué necesitamos eso? Sí, es importante. Otra cosa muy interesante también. Está escrito, cuando llegaba el momento en que la persona tenía que dejar este mundo, tenía que fallecerse, entonces de pronto moría. ¡Puf! Así. Sin ningún aviso. Llegó el momento, ¡puf! Se cayó muerta. La gente se quedaba, ¿qué pasa? Entonces el Creador decidió. Uno de los patriarcas se preguntó, ¿pero qué? ¿No podemos despedirnos de nuestros seres amados? El Creador dijo, no hay problema. Voy a traer la enfermedad al mundo. Una persona, antes de fallecerse, una forma natural, por supuesto, no en un accidente o algo así, va a tener una cierta enfermedad, que eso va a causar que todos los familiares van a llegar, y se van a acercar, se van a juntar, y el padre, el abuelo, van a poder despedirse de su familia. Lo vemos en Jacob Avinu. Cuando llegó a Egipto, llegó su momento de dejar el mundo, cayó enfermo, y todos sus hijos llegaron, y Jacob los podía instruir y enseñar cómo seguir adelante después que él va a dejar el mundo. Y recibió esa oportunidad. Vemos otra cosa. La gente no entiende para qué existe. No tiene valor. No. Todo lo que el Creador creó en este mundo tiene un propósito, tiene un objetivo. ¿Tú no lo entiendes? No pasó nada. ¿Quién dijo que tienes que entenderlo todo? Pero mucha gente, si no entiende algo, deja todo. Chao. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿No entendiste una cosa? Sí, entonces no. ¿Cuántas cosas sí entiendes? 100, 80. Entonces 80 cosas entiendes y una cosa no entiendes, puedes dejar todo. Dejar tu yeshiva, dejar tu matrimonio, dejar tu... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eres Dios? Bienvenido. Ahora ya sabemos. Mándanos tu dirección. Vamos a venir para visitar a Dios.
humildad. Si no entiendes algo en la vida es para darte humildad. Humildad es de hecho una cualidad, una de las cualidades más importantes de un hombre que quiere trabajar sobre sí mismo, de un hombre que quiere cambiar su vida y acercarse al Creador. Muy bien, ahora llegamos de hecho al tema de nuestra charla. Y el olvido, olvidarse de cosas, ¿es bueno o malo? ¿Qué les parece? ¿Bueno o malo? Malo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de mi abuela, que en paz descanse, siempre, ¡ay, me olvidé otra vez! ¡Ay, me olvidé! ¡Ay! Alguien que empieza a envejecerse, ¡ay, me empiezo a olvidar cosas! Es malo, ¿no? Se olvida muchas cosas. Vamos a ver lo que dice Rabbi Nachman al respecto del olvido. Y luego vamos a aprender un poco sobre la memoria. Miren lo que dice Rabbi Nachman. Dice así. ¿Saben qué? De otra fuente. Aquí va a ser mejor. Aquí va a ser mejor. Esperen. No se vayan. Ahí estamos. Dice así Rabbi Nachman. Para el mundo, el olvido es un defecto. Es un defecto. La mayoría de la gente dice, no, yo no quiero olvidarme. Quiero tener buena memoria. Para el mundo es un defecto. Pero para mí es una gran virtud. Una gran virtud olvidarse. ¿Cómo puede ser? Pues Rabbi Nachman, cuando dice algo, lo explica. Porque quiere que podamos aprender. Vamos a ver lo que su explicación. Dice así. Shijeja, el olvido, es una gran virtud. ¿Por qué? Porque si no existía el olvido y la persona había recordado todo lo que le pasó en la vida, todo lo que le había pasado, no hubiera sido posible hacer nada en la vida. Especialmente no en el servicio al Creador, en su crecimiento espiritual. Otra vez. El olvido es una gran virtud, porque si no existía el olvido, la persona, el hombre, no podía hacer nada en su vida, por el recuerdo de todo lo que pasó en su vida. Cada uno de nosotros hemos pasado, decimos en hebreo, bli ain hara, muchas cosas en nuestras vidas, especialmente los que se están acercando al camino espiritual, que dejaron mucha basura atrás y quieren encontrar el cambio. Entonces, hacerse recordar de todo su pasado es una trampa de la mala inclinación. Mira de dónde llegaste. Eres una persona tan sucia. ¿Dónde te encontrabas? Las cosas que hacías. ¿Tú piensas que el Creador quiere verte? De pronto llegó el príncipe. Yo quiero hacer teshuvah, yo quiero ser justo. ¡Ay, bienvenido! Los baños están ahí. No, yo vine para el palacio del rey. Sí, de los baños. No, esa es la mala inclinación. El Creador acepta a cada uno. ¿Sí? Por supuesto que suena imposible, pero esa es la misericordia del rey. Y una de las expresiones de su misericordia es regalarnos el olvido. Que nosotros mismos podamos olvidar nuestro pasado para seguir adelante. Y la gente que sufre más en el mundo son aquellos que se aferran a su pasado. No, pues deja el pasado. Los sabios nos enseñaron. Hay un concepto que se llama teshuvah. Teshuvah significa arrepentimiento y retorno al buen camino. Hiciste una cosa que no hay que hacer. Pecaste. Por supuesto, hay que corregir. Hay que tratar de arreglar las cosas. Hay que confesar frente al Creador. Decidir que voy a hacer todo lo posible para no volver a hacer estas cosas. Pedirle ayuda del Creador. Pero luego seguir adelante. Si que te quedas con eso, estás perdiendo todo. Vamos a ver cómo dice Rabbi Nachman al respecto. Vamos a seguir. Entonces el hombre no podía hacer nada, especialmente no en el servicio a Hashem, en su crecimiento espiritual. Pero por medio del olvido, se olvida lo que pasó y las cosas que dañó anteriormente. Y entonces puede empezar de nuevo y rectificar todo. ¡Wow! Hay esperanza. Hay esperanza.
El mundo te dice que no hay esperanza, pero los tzadikim dicen que sí hay esperanza. Tu cabeza te dice que no hay esperanza y no tienes futuro, pero la Torah dice que sí hay. Es lo que hablamos en la charla anterior, cómo programar nuestro cerebro, tener siempre buenos pensamientos. Porque lo que tienes aquí dentro de este disco duro, eso es lo que va a salir afuera en tus acciones, en tu palabra. Bueno, vamos a ver un poco más sobre este tema y después les muestro algo en la Torah increíble. Vamos a ver. Dice así Rabbi Nachman: aunque para la Torah y el servicio divino, el servicio al Creador, es muy importante cuidar la memoria. Enseguida vamos a aprender cómo cuidar la memoria y qué tipo de memoria tenemos que tener. Pero el olvido también tiene sus ventajas. Debes olvidar y sacar de tu mente todo aquello que te distraiga del servicio al Creador. En especial, las distracciones que se presentan al orar. Cuando alguien empieza a rezar, toda la basura del mundo llega. Hay un turno, una fila, y llegan. Hola, quería recordarte que pecaste en esto y eso, solamente decirte y chao, un pensamiento, ¿no? Y tú, Baruch Atah Hashem, y después, sí, Baruch Atah Hashem, ¿te acuerdas lo que hiciste hace 7 años en ese cuarto con, Baruch Atah? Todo llega cuando empiezas a hacer algo de santidad, todo llega, ahí muchas visitas llega. Así dice Rabbi Nachman, sí, se presentan en general al orar. Estas son en general preocupaciones sobre el pasado y dudas respecto a nuestro comportamiento, como hemos dicho. Pero apenas acabes de hacer algo, deberás sacarlo de la mente por completo. Hablamos de esto un poco en la charla anterior. Acostúmbrate a esto. Ignorarlo por completo. Y no vuelvas a pensar en ello. Hay gente que cuando le llega un mal pensamiento empieza así, con la cabeza. Dice Rabbi Nachman que es muy lindo, también muy cómico, pero no ayuda. Muy cómico, la gente va a empezar a reírse, entonces te vas a olvidar quizás por sentirte incómodo. Pero eso no ayuda para quitar malos pensamientos. Rabbi Nachman dice cómo se hace. El Creador creó la cabeza, el cerebro humano en una tal forma que no pueden haber en él 2 pensamientos al mismo tiempo. Te llega un mal pensamiento, empieza a pensar en ese momento en otra cosa. En caballos, en coches, en la lotería, si puedes en algo de Kedushá, de Torah, excelente. Pero no pueden existir 2 pensamientos al mismo tiempo. Y si sabes esto ya todo es muy fácil. Te empiezan a presentar una película de tu vida con todo tipo de cosas. Entonces, inmediatamente piensas en algo. Y mejor incluso decir en voz alta, empezar a cantar una canción, leer algo en voz alta. Eso te va a ayudar a distraerte y luego vas a ver, desaparece. Así es, tan fácil. Hay que saber, para eso tenemos los médicos del alma, los tzadikim que nos dicen qué funciona y qué no. Bueno, Rabbi Nachman sigue lo que ya hemos dicho. Lo mismo se aplica a las preocupaciones sobre las transgresiones pasadas y otros errores. Apártalas de tu mente y olvídalas. Recién dijimos cómo. Pensar en otra cosa. Y especialmente durante la plegaria y el servicio al Creador. Bueno. Dice Rabbi Nachman, otra cosa muy importante. De hecho, nada se gana pensando en ello todo el día, durante el día. ¿Sí? Excepto durante el tiempo especial que uno dispone para la itbodedut. Hablamos muchas veces que cada persona tiene que tener una hora diaria para hacer itbodedut. Itbodedut no es en chino, es en hebreo. Itbodedut significa, llega de la palabra levad. Levad es solo. Estar a solas con el Creador. Ir a un parque, a un bosque, incluso en tu balcón, en tu automóvil, y estar a solas, apagar el celular, y el otro celular, y el tercer celular, y el que tienes ahí, yo sé que lo tienes. Apagar todo, y que todo el mundo te busque, incluso Barack Obama, no importa quién, presidente de Estados Unidos, Bibi de Israel, no importa. En esa hora no existe nada, es Shabbat. Rabbi Nachman de Breslev dice, tal como tenemos Shabbat durante la semana, el sábado, en que nos
dejamos todas las tonterías del mundo material de lado, así tienes que tener un Shabbat cada día. Cada día tienes que tener un Shabbat. Si no, eres un esclavo. ¿Quieres ser un esclavo? No hay problema. Hay muchos esclavos hoy en día. ¿Quieres ser un esclavo de tus pensamientos, de tus miedos, de tus preocupaciones? No hay problema. ¿Quieres ser un hombre libre? Tienes que dedicar una hora diaria a la oración, a la plegaria personal, lo que se llama Itbodedut. Y ya aprendimos juntos cómo se hace y vamos a aprender más de esto. Queremos seguir con este tema, pero esto es algo muy importante. En esa cita personal, sí. Ahí puedes trabajar en tu pasado. Puedes confrontar tu pasado y entregarlo al Creador. Decirle a Hashem, Hashem, tú sabes todo. Yo hice tal y tal cosa en mi pasado. Yo no quiero eso más. Yo estoy en contra de eso. Hacer una protesta, dice Rabbi Nachman. Protestar. Yo estoy en contra de eso. Mi verdadera voluntad no es ser así. Me siento atraído a hacer tal pecado, pero eso no es mi verdadera voluntad. Sálvame de eso. Ayúdame. Ayúdame a olvidar de mi pasado y seguir adelante. La persona que hace eso a diario va a ver que se empieza a sanarse completamente de su pasado. Completamente. E incluso si va a llegar un momento que alguien le haga recordar su pasado, va a encontrar un amigo del pasado que dice, ¿te acuerdas lo que hacíamos juntos? No le va a molestar. No soy yo ya. No me molesta. No, te voy a recordar. No me haces, no me puedes tocar ahí porque no, ya estoy sano de eso. No me asustas, no me haces avergonzarme porque te sanaste. Eso es un trabajo que hay que hacer a diario hasta que puedas limpiarte de tu pasado. Vamos a ver en la Torah un gran ejemplo de cómo el olvido es una gran bendición. Es un regalo de Hashem. Todos conocen a Yosef Atzadik, José el justo, el hijo de Jacob nuestro patriarca, que llegó a Egipto como un esclavo. Y Baruch Hashem llegó a ser el virrey de Egipto. De hecho, el rey, porque el faraón era como un borracho, de verdad, no hacía nada. Y todo caía sobre los hombros de Yosef. Él tenía el poder. Y bueno, muchos años no había visto a su padre. Los hermanos lo vendieron como esclavo. Una gran historia, una larga historia. Los hermanos eran tzadikim, eran justos. ¿Cómo hicieron una cosa así? Esa es otra charla. Pero él se alejó de su padre. Pensaba que jamás lo vería otra vez más. Tenía que seguir su vida. Y aunque se encontraba en el lugar más impuro del mundo, lugar de brujerías, de lujuria, de no sé de qué, de toda la suciedad espiritual y material del mundo, él se apegaba al camino que recibió en la casa de su papá, al camino de la Torah, de la emuná, de la fe. Aun estando en un lugar de idolatría, él seguía con el camino que recibió en su casa. Y le nacieron ahí 2 hijos, todos conocen, Menashe y Efraim. Menashe y Efraim. Vamos a ver por qué les llamó así. ¿Qué es Menashe? ¿Qué es Efraim? Vamos a ver. Dice así, estamos en Génesis, ¿sí? 41, el versículo 50. Dice así, a Yosef le nacieron 2 hijos, ¿sí? Cuando todavía no habían llegado el año de hambruna. Bueno, sí, su esposa era Asenat. Asenat era también descendiente de Jacob, que en una forma milagrosa llegó a Egipto y él se casó con ella. Y dice así la Torah, llamó Yosef el nombre del primogénito Menashe. ¿Por qué? Dice así, porque dijo, me hizo olvidar Dios todo mi pesar y toda la aflicción de la casa de mi padre. Todo el sufrimiento de no poder vivir en la casa de mi padre. Bueno, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Para eso hay que conocer bien el lenguaje sagrado, la Shon HaKodesh. Menashe llega de la palabra Neshia. Neshia es olvido.
Es otra palabra para olvido. Olvido es shijeja y también neshia. En la Torah se usa esa palabra más, neshia. Menashe llega de linshot, olvidarse. Nos dice aquí Yosef, ¿saben por qué yo le llamé a mi hijo Menashe? Por el regalo del Creador que me hizo olvidar de la casa de mi padre. ¿Es una cosa buena? ¿La casa de tu padre? ¿La buena vida? ¿De santidad? ¿De Torah? Sí, gracias a Hashem por haberme podido olvidar lo que pasé en la casa de mi padre. ¿Cómo? Justamente esta es la respuesta. La bendición del olvido. Poder olvidar te ayuda a seguir adelante. Dejar cosas del pasado costado y seguir adelante. Mucha gente no puede progresar, no puede cambiar porque está metida en su pasado y no deja pensando en eso y luego no puede vivir su futuro. No pierdas tu futuro por vivir en tu pasado. Vemos esto de Yosef, el gran justo. Otra vez, le llamé Menashe, ¿por qué? Porque me hizo linshot, olvidar Dios todo mi pesar y la casa de mi padre. Me hizo olvidar la casa de mi padre. Si es una bendición, olvidar también es una bendición. Pero ahora vamos a pasar a entender las virtudes de la memoria. Entendimos que el olvido es importante y vimos juntos cómo, de hecho, cada cosa, cada atributo, cada cualidad que el Creador creó en el mundo, cada cosa nos puede llevar a nuestro objetivo y cada cosa tiene un objetivo. Vamos a aprender un poco sobre la memoria. Dice Rabbi Nachman de Breslev. Vamos a leerlo. Se encuentra aquí. Creo que sí. Dice así. Es muy importante. Es muy importante. Se encuentra aquí. Es muy importante recordar ciertas cosas. Hay cosas que hay que recordar todo el tiempo. Y te va a ayudar en la vida. Si las vas a recordar, te va a ayudar en la vida. ¿Qué es? Dice así. En los consejos de Rabbi Nachman. Dice así. Es necesario ser muy cuidadoso y cultivar una buena memoria para no caer en el olvido. Vimos que hay un buen olvido y hay un mal olvido. El mal olvido significa olvidar de las cosas buenas, como nos pasa muchas veces. Olvidarnos de las bondades del Creador para con nosotros. Olvidar de las bondades de nuestra pareja para con nosotros, nuestros hijos, de nuestros compañeros. Eso nos olvidamos todo el tiempo. Todo el tiempo nos olvidamos de todo el bien. Es un rasgo de los seres humanos. Es algo que hay que trabajar en eso. Entonces, hay un mal olvido. Eso no hay que olvidar. De eso hay que recordar. Pero hay el buen olvido como hemos aprendido. Aquí Rabbi Nachman habla del mal olvido. No caer en el olvido. De olvidar las cosas que hay que recordar. ¿Qué es una buena memoria? Pregunta Rabbi Nachman. Significa recordar constantemente el mundo venidero. ¿Qué? ¿El mundo venidero? ¿Es mística? ¿De qué se trata? Sería muy bueno que toda persona al despertar a la mañana y tan pronto abra los ojos, tomara la costumbre diaria de recordar el mundo venidero como el único y verdadero objetivo que tiene el hombre sobre la tierra. Enseguida vamos a entender lo que significa esto y cómo nos puede ayudar. Es necesario recordar esto apenas uno despierta. Este es el concepto de la memoria en general, algo que debe continuar a lo largo de todos los sucesos del día. ¿Qué quiere Rabbi Nachman enseñarnos aquí? Te despiertas a la mañana, la primera cosa, estás abriendo los ojos, antes de hablar, recordar que existe un mundo venidero. Pensamiento. Luego, ¿qué dice la halajá que hay que hacer? Decir,
Modeani lefaneja. Te doy las gracias ante ti, Rey del universo, por retornar mi alma. El alma dejó el cuerpo a la noche y ahora regresó. Entonces decimos, en hebreo está en los sidurim, los libros de rezos, le agradecemos al Creador por hacer regresar el alma a nuestro cuerpo. Y luego, ¿qué se hace? Netilat yadayim, lavado de las manos. En estas tres acciones, pensamiento, habla y acción, de hecho, vestimos a nuestras almas para el día que viene. Ya hablamos varias veces que hay tres vestimentas del alma. Machshavá, pensamiento. Dibur, es el habla, la palabra. Y Maase. La mayoría de la gente que cumple con la Torah no conoce este primer principio. Le falta el primer principio de la Machshavá, del pensamiento. Todos saben que hay que decir, te agradezco, Rey del universo, por traerme de vuelta el alma. Y todos saben que hay que lavar las manos de cierta forma, pero nadie sabe que hay que pensar un cierto pensamiento para empezar el día. Rabbi Nachman nos revela eso. Nos dice que hay que hacerlo. Inmediatamente cuando abres los ojos, existe un mundo venidero. ¿Y qué me da eso? ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué me da? Es algo muy profundo. El hombre, cuando se despierta a la mañana, el Creador le devolvió el alma. El alma subió. Le devolvió el alma. ¿Para qué? Para que vaya a otro concierto de Pink Floyd, para jugar fútbol. Sí, puede ser. Pero sabemos que hay algo más importante. Siempre gozar de la vida es bueno, pero el que está conectado con su finalidad de verdad puede gozar de la vida, no con todo tipo de cosas vanas. Es decir, cuando piensas en que existe un mundo venidero, eso te hace recordar que todo lo que hagas en este mundo, en esta vida, en cada día, de hecho, tiene que construir. En eso construyes tu mundo venidero. Este mundo es un mundo, se llama Olam Asiyah, el mundo de acción. Aquí tienes que actuar, tienes que hacer cosas para construir tu mundo venidero, donde tu alma va a quedar por toda eternidad. Si gastas los días de tu vida, si los pierdes en tonterías, aunque sean interesantes, bueno, pues estás perdiendo algo. Te estás perdiendo algo. Podías en ese tiempo que tiene tanto valor, no hay nada que tiene tanto valor como el tiempo, como cada segundo. Dicen los tzadikim, este mundo está lleno de diamantes, por todos lados diamantes, por todos lados. ¿Qué tienes que hacer? Agacharte y empezar a llevarlos, recogerlos, llenar los bolsillos. Nosotros no miramos, hacemos todo tipo, pero hay lleno de diamantes aquí. Después la persona llega después de los 120 años y dice, ¿no están sus diamantes? Hay uno. Se olvidó, dio caridad una vez, dio un shekel, dio una moneda a un pobre. Bueno, tengo un diamante. Y su amigo viene con camiones de diamantes. Se recordó del mundo venidero, se acordó que esta vida es algo que termina en un cierto momento y hay que aprovechar de la vida para hacer el bien, para alimentar el alma y prepararla para ese día en que hay que dejar este mundo. Y el otro jugaba en este mundo y se perdió el tiempo y se perdió todo su futuro. Entonces el pensamiento primero que tenemos que tener es, existe un mundo venidero. ¿Qué significa esto? Que este mundo es un mundo pasajero, es un mundo que se termina en algún momento. Entonces tiene un objetivo este mundo. Es como si te dan la oportunidad de entrar en la caja fuerte del rey y te dicen, puedes sacar lo que quieras. Tienes 120 minutos en la caja fuerte del rey. Alguien se va a sentarse y empezar a tomar Coca-Cola, un mate, y dice, bueno, enseguida a fumar. Sí, hay tiempo. Le dicen, quedaron 2 minutos. Bueno, y sale. ¡Qué pérdida! ¿Qué hiciste? 120 minutos tenías en la caja fuerte del rey. Podías ser un hombre rico. ¿Qué tomas mate ahora? Hazlo después. Lo mismo, nosotros recibimos 120 años. Amén. Que podamos llegar a eso. La mayoría no llega. 70 años, 80 años, 90 años. 120. Que así sea. Aprovechar del tiempo.
Si cada día te acuerdas de esta información, existe un mundo venidero. Ahí, esa es la finalidad. Ahí quiero llegar preparado. Quiero no perder el tiempo. Quiero crecer en este mundo. Quiero ver cada problema, cada adversidad, cada tribulación, cada sufrimiento. Quiero verlo como una oportunidad para crecer y tomar provecho de eso para acercarme al Creador. Entonces vas a ser una persona muy rica. Después de los 120 años, camiones, aviones de diamantes, de oro. Eso es lo que nos dice Rabbi Nachman, que hay que acordarse de estas cosas. Pero, tal como en una computadora, hay el disco duro. Y tienes que ver cuánta capacidad tiene. 20 gigabytes, uno tiene un terabytes, no sé, cada uno. Depende. Si está lleno, el disco duro no puedes meter nada adentro. Por eso es tan importante hacer lo que hemos hablado antes. Quitarse de encima todo tipo de memoria mala, de pensamientos negativos, para hacer lugar para los buenos pensamientos. En el Sidur, en el libro de rezos, en esto vamos a terminar el Shiur. Es importante, el que quiere apuntárselo. Al final de la plegaria, hay lo que se llama los 10 recuerdos diarios. Son 10 acontecimientos que pasaron al pueblo de Israel desde el Éxodo hasta que llegaron al pueblo de Israel, y que dicen los sabios que hay que acordarse de eso cada día. Miren lo que dice el Pele Yoetz, uno de los grandes tzadikim. Hay 10 remembranzas que tenemos que recordar cada día. Están escritos en el Sidur. La mayoría de los Sidurim, de los libros de rezos, está ahí. Y está dicho ahí, está escrito que hay que recordarlos. Explica el Pele Yoetz. No es simplemente leerlo. Nosotros, en vez de rezar, leemos el Sidur, el libro de rezos. Solamente necesita una música. Como quieres terminar, ¿qué estás haciendo? ¿A quién estás engañando? Cuando lees, cuando rezas, hay que hacerlo con kavaná, con intención, entender, escuchar lo que dices. Dijo Rav Arush, yo les voy a revelar, ya que somos buenos amigos, les voy a revelar algunos consejos que yo hago a diario, así nos contó. Y uno de ellos es leer los 10 recuerdos diarios, las 10 remembranzas diarias, y conectarse con ellas, entender su mensaje para poder crecer. Si los sabios dijeron que tenemos que recordar estos 10 puntos, tenemos que entender cuál es el mensaje que contiene cada uno de ellos. Entonces, lo vamos a leer juntos. Voy a dar una breve explicación, no tenemos mucho tiempo, para que cada uno cuando los lea va a poder recibir un beneficio de ellos. Porque si no, ¿qué hicimos? Si esos recuerdos no te ayudan, entonces ¿qué? Para marcar una palomita así, lo hice. Eso no tiene valor. Entonces vamos a ver. Dice así, los 10 recuerdos diarios. Se empieza con una plegaria, con una tefila al Shem Yihud, en aras de la unificación del Creador con su presencia divina. Me dispongo ahora a cumplir el mandamiento positivo de mencionar las 10 remembranzas que todo hombre debe recordar cada día. Así empieza, lo pueden encontrar en el libro de rezos. Y son las siguientes. Voy a leerlos todos y después explicamos cada uno. ¿Saben qué? Vamos a empezar con el primero. El primero es la salida de Egipto. De Egipto. La salida de Egipto. ¿Qué significa la salida de Egipto? En hebreo, Egipto es Mitzrayim. Mitzrayim llega de la palabra Metzarim, aprieto, Meitzar. Cada uno de nosotros se encuentra en un cierto aprieto. Si es el aprieto de la esposa, y la esposa del esposo, si es de tu jefe, de tu socio, si es de tu vida, tu sustento, cada uno se encuentra en un estado de aprieto. Pasa por todo tipo de sufrimientos. La Torah nos dice que hay que recordar la salida de Egipto. Explica Rav Arush lo siguiente. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer con esta información?
No es solo recordar que Hashem liberó al pueblo de Israel de Egipto. Es muy importante recordar eso. Pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tienes que recordar que el Creador también a ti te saca de Egipto cada día. Tienes que abrir los ojos de tu propio Mitzrayim, de tus propios aprietos. El Creador te saca, te libera. Si solo te diriges a Él. Si le pides su ayuda, te va a sacar de tu propio Egipto, de tu propia esclavitud. El problema es que no te diriges a Él. O le dices dos palabras. Hashem, ayúdame. Chao. ¿No? ¿Qué? ¿Es tu amigo así de la calle? ¿Te duele algo? Háblale al Creador. Sí, toma el tiempo. Hashem, por favor, ayúdame, sálvame de esos aprietos. Ayúdame con la paz conyugal, que ya no puedo, con todos los gritos y las peleas, no puedo más. Sálvame. Yo sé que no quieres que yo me divorcie, entonces ¿cuál es la prueba aquí? Ayúdame a saber qué tengo que hacer. Hablarle al Creador, de verdad, sinceramente. Ayúdame, Hashem, con mi jefe que me vuelve loco. Me está persiguiendo y trata de encontrar cómo hago todo mal y quiere echarme. Ayúdame que yo pueda hacer una buena impresión y trabajar bien y tener buen sustento. Así, hablarle al Creador. ¿Cómo es que cuando vas a un psicólogo, hablas y hablas? Porque pagaste, ¿no? No quieres perder la oportunidad. Pagaste, entonces voy a aprovechar, ¿no? El Creador te da una cita gratis. No tengo lo que hablar. Ay, sí. Y con tu amiga por teléfono ayer, 10 horas, tenías lo que hablar. De las uñas y del pelo y de eso y de las vecinas. Eso sí. Mira cómo nos engaña la mala inclinación. No tengo lo que decirle, pero verdad. Todo el día te escucho quejando que me duele y que se me rompió y se me perdió y no sé qué hacer. Y de pronto no tienes lo que hablar con el único que te pueda ayudar. No tienes lo que decirle. No tienes fe en la plegaria. No tienes fe en la tefilá. No tienes fe en ti mismo. En ti misma. Porque dice Rabbi Nachman que el hombre tiene que tener fe en sí mismo. ¿Qué significa? Creer que su plegaria llega hasta el trono divino, hasta el Creador mismo y Él te escucha. Dice Rabbi Nachman que el Creador es muy ocupado. Está muy ocupado. ¿Saben? El Creador tiene algunas cosas que hacer. ¿Saben? Algunas. Hay crisis ahí, por allá. Tiene algún. ¿Sí? Está bastante ocupado el Creador. Pero cuando uno de sus hijos, una de sus hijas, se dirige a Él, Él deja todas sus ocupaciones. Todos sus asuntos. Barack Obama, Putin, no sé qué, Francia, España, todos al costado. Sí, hijo mío. Sí, hija mía, te quiero escuchar. El Creador deja todas sus ocupaciones, que son bastante importantes, más que las tuyas, ¿verdad? Para escucharte. Entonces, si entiendes eso, y reconoces el valor de la tefilá, de la plegaria, entonces vas a abrir el corazón y vas a empezar a hablar. Y si la mala inclinación te ayuda a olvidar lo que realmente tienes que recordar, entonces uno de los mejores consejos es anotar, escribir. Yo tengo aquí conmigo, aquí está. Bien, tengo aquí un cuaderno pequeño, escribo las cosas que no quiero olvidarme, escribo cosas que quiero agradecer al Creador por ellas, escribo cosas que tengo que hacer teshuvá y rectificar, escribo cosas que quiero consultar al Creador. Acá lo tengo. Es un consejo, está escrito en la Torah. Reshom lezikaron basefer. Para recordar tienes que anotarlo en un libro, en una libreta. Así dice Hashem a Moisés. Entonces eso es lo primero. Hashem puede sacarte de tu propio Egipto. Luego tenemos que recordar el Shabbat. El Shabbat, el sagrado día, el sábado judío, el Shabbat. El Shabbat no es solo halajá, cómo hacer esto, cómo no hacer lo otro. Shabbat es recordar, otra vez Shabbat es el mundo venidero. Así nos dicen los tzadikim. Entonces recordar que existe un mundo venidero. El Shabbat es una prueba, puedes probar el mundo venidero, el sabor del mundo venidero. Entonces cuando mencionas el Shabbat, recordar que toda la creación tiene que llegar a un estado de Shabbat, donde todo el materialismo se queda atrás y puedes dedicarte a conectarte con la fuente de vida, el Creador mismo, gozar de tu linda familia, gozar de la vida, gozar de la plegaria, aprender Torah. Ese es el Shabbat. El mundo venidero. Shabbat es el mundo venidero. Entonces, recordar que existe un mundo venidero y todo el Shabbat, de hecho, representa el mundo venidero.
El Rav Arush enseña, ¿quieres probar el sabor espiritual del Shabbat? Se necesita preparación. Cada día a lo largo de la semana, rezar unas palabras, 1 minuto por lo menos. Hashem, ayúdame a recibir el Shabbat como se debe, prepararme, comprar todo lo necesario, bueno, comida, bebida, invitar familiares. Preparar el Shabbat con plegaria a lo largo de la semana, cada día unas palabras, vas a tener un Shabbat que jamás en tu vida habías experimentado. Va a ser otro Shabbat, va a ser de verdad un mundo venidero. Pero si caes dentro del Shabbat, corres, Shabbat, solo quieres dormir, de tantas corridas. ¿Por qué? No tenías siata dishma, no tenías ayuda divina. Entonces, ¿cómo quieres gozar del Shabbat? Toda tu cabeza está como un loco. Bueno, no hay mucho tiempo, por eso sigo adelante. Quería hablar más de eso, pero vamos a seguir. El maná, la comida celestial que recibieron el pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña el maná? Nos enseña a cada uno de nosotros que el sustento del hombre llega de las manos del Creador. No importa los talentos que tengas, no importa qué inteligencia tienes, no importa los contactos que tienes con el gobierno o con IBM, no sé. El Creador es quien decide cuánto sustento vas a tener, cuándo te va a llegar, qué vas a poder hacer con él. Tienes que saber, la gente se vuelve loca. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer eso. Y llegan a engañar, y llegan a las apuestas, y llegan a robar. ¿De dónde llega todo eso? De algo normal, supuestamente normal. De todo tipo de tácticas y técnicas para lograr un mejor sustento. ¿Saben cuánta gente se encuentra hoy en día en la cárcel? Buena gente, no gente mala. No ladrones que en medio de la noche entran por las ventanas, pero hicieron algo que no era muy legal. Así, algo así. ¿De verdad? ¿Ese es el camino que piensas que el Creador quiere traerte tu sustento? ¿A través que engañes a alguien? Nadie se va a dar cuenta. Frente al gobierno, a eso voy a hacer algo así. ¿Quieres jugar sucio? Vas a llegar a un lugar sucio. La cárcel está muy sucia. Por eso es algo que hay que saber. El sustento del hombre llega del Creador. Luego hablamos de lo que sucedió con Amalek. Amalek, el archienemigo del pueblo judío. ¿Qué pasó con Amalek? ¿Cuándo llegó Amalek? ¿Ustedes saben cuándo llegó? Cuando el pueblo de Israel perdieron su emuná. Dijeron en el desierto, ¿quién sabe si el Creador está con nosotros? Quizás no está Él con nosotros. En ese mismo momento llegó Amalek. ¿No se dieron cuenta de la protección divina que tienen? ¿De los milagros que les pasaron hasta ahora? ¿No se dieron cuenta? ¿Quién sabe si el Creador está aquí con nosotros o no? No hay problema. ¿Piensan que no? Por favor, Amalek, entra. Y ahí empezó esa batalla. Esa es la guerra constante que tenemos dentro de nosotros. El Amalek interno. Es la guerra y la lucha que tiene el hombre. Dentro de él, la lucha de la emuná, la fe auténtica, contra Amalek, que es la idolatría, la herejía, los apetitos mundanos. La única forma de poder vencer a Amalek, ¿cómo es? ¿Cuál es? Apegarte a Moisés, a Moshe, al tzadik, al justo de la generación, al líder del pueblo, que él te da los consejos, él te guía con los consejos de la Torah, él sabe exactamente lo que necesitas. Cuando el pueblo de Israel veía que Moisés elevaba sus manos, triunfaba. Cuando Moisés dejaba sus manos y dejaron el pueblo de mirarlo a Moisés, caían en la batalla. Eso es una cosa muy importante. Luego, la revelación en el Sinai, la entrega de la Torah. Toda nuestra vida depende de la Torah. ¿Cuánto tenemos que agradecer por la Torah de Hashem? Torah, el libro de enseñanzas, el libro de guía, que nos guía en la vida. El libro donde todas las bendiciones del mundo se encuentran, la Torah. Todo está aquí. Dicen los sabios, te puedes dar vuelta a la Torah, mirarla de aquí, aprenderla de cuál forma. Todo se encuentra ahí adentro. Todo lo que quieras se encuentra en la Torah. Todas las respuestas para tus preguntas. Todo el conocimiento. Ayuda en paz matrimonial. Ayuda con sustento. En todos los campos de la vida, la Torah. Todo este mundo fue creado para la Torah. En aras de la Torah. Para que el pueblo judío aprenda la Torah, estudia la Torah y luego
puede ser una fuente de luz para todas las naciones. Iluminar el mundo con la luz de la Torá y la emuná que sale de la Torá. Entonces hay que agradecerle al Creador por entregarnos su Torá, ese gran regalo. Luego, número 6, el recuerdo diario número 6 es el hecho de que nuestros ancestros provocaron la ira de Hashem en el desierto, en particular con el becerro de oro. Aquí llegamos a nuestro CD, el CD de Rav Arush, deja de lloriquear y verás milagros. El pueblo de Israel, un pueblo de esclavos, salieron de Egipto con milagros y de pronto, esto está mal, porque esto es así, porque esto. Se empezaron a quejarse de cada cosa. Cuando nos recordamos de esto, como provocaron la ira divina de Hashem, tenemos que recordar que nuestras quejas, aunque parezcan que hay una razón, si tienes emuná entiendes que no tienes de qué quejarte. Empieza a enfocarte en lo bueno que tienes en la vida y todo va a desaparecer. Todo lo que te parece malo, todo lo que te parece que está al revés, si vas a enfocar en las bondades, las bendiciones de Hashem, vas a ver que todo desaparece. Tenemos que cambiar y desarraigar ese mal rasgo del lloriqueo, de todo el tiempo quejarse y estar apenados y no contentos. Es una cosa que provoca la ira divina. Eso te cierra todas las puertas. Eso te lleva a la tristeza. La tristeza es estar enojado con el Creador. Así lo define Rabbi Nachman. Tener cuidado con eso. Seguimos adelante, porque tenemos que ya terminar. 7. Lo que Balak y Balaam aconsejaron hacer contra nuestros ancestros, con el propósito de tomar conciencia de las bondades de Hashem hacia nuestro pueblo. Esta remembranza, de hecho, nos hace recordar que todo es para bien. Incluso nuestros enemigos son enviados a nosotros, ¿para qué? Para hacernos ver las bondades de Hashem, para ver las salvaciones de Hashem. Nos dicen los tzadikim, ¿sabes cuándo la luz tiene valor? Cuando se prende una vela en la oscuridad. En un lugar como este, que hay tanta luz, si yo voy a encender una vela, nadie se da cuenta que tiene un efecto. No se da cuenta. Pero si va a estar todo oscuro, una vela puede iluminar toda esta sala de estudio, toda esta sinagoga. Justamente dentro de la oscuridad, ahí las cosas buenas, la luz tiene valor. Muchas veces nos llegan pruebas, enemigos, verdaderos o espirituales. Tenemos que saber que todo eso es para estimularnos a dirigirnos al Creador, pedir su ayuda y ver su salvación. Y así acercarnos más a Él. El pueblo judío pasó mucho en su larga vida, con muchos enemigos, y podía reconocer el amor del Creador para con Él. 8. Lo sucedido a la profetisa Miriam. ¿Qué pasó con Miriam, la hermana de Moshe, Moisés? Ella, como empezamos esta charla, no podía entender una cierta cosa en la conducta de Moisés. Había algo ahí que le parecía que estaba mal. Y habló de eso con Aarón, su hermano mayor. Eso fue, de hecho, la lashon hara, calumnia. Tú puedes entender a Moisés, el líder de Israel, el que el Creador le habla cada día, rostro a rostro, así dice. El Creador no tiene imagen, por supuestamente. Tú puedes entender a alguien que se encuentra en un nivel espiritual tan elevado. Tú tienes cuestiones y preguntas sobre los jajamim, los sabios. Conseguiste y lograste su sabiduría, su experiencia de vida, que puedes hablar de ellos. ¿Y qué pasó? Fue castigada, aunque era una mujer justa. Y todo el pueblo de Israel le esperó hasta que termine ese castigo que tenía que pasar. Y siguió con ella. El amor del pueblo de Israel con ella fue muy grande. Ella salvó, de hecho, a Moisés. Pero en eso se equivocó. Le hizo teshuvá, rectificó. Este recuerdo nos hace recordar, tener cuidado no hablar de los demás. Tú no sabes lo que otra persona está pasando en la vida. Tú no sabes cuál es su historia. Tú no sabes cómo llegó a esa situación. No juzgues a los demás. El único que sabe es Hashem. Tú no juzgues a los demás. Si una mujer tan tzadiká, tan justa como Miriam, cayó en esa trampa,
Entonces tanto más nosotros. No hablar de otra gente. 9, ya casi terminamos, el mandamiento de recordarás al Eterno tu Dios, porque Él es el que te otorga fuerza para tener éxito, para triunfar. Esto también se puede conectar con el tema que ya mencionamos del sustento, de saber que Él es el que me trae la comida, el dinero necesario, pero también tener humildad y saber que todos mis talentos, todas mis fuerzas, toda mi inteligencia es un regalo de Hashem. No existía, y no parece que va a existir como Moisés, un hombre tan humilde, tan humilde. Él tenía todas las buenas cualidades del mundo, la sabiduría más grande que hay, pero él no se glorificaba, no se alababa a sí mismo por esas cosas. Sabía que todo le pertenece al Creador y tenía humildad. No se veía mejor que otra persona. Pero tiene todas las razones para sentirse mejor que otra persona, no importa. No se sentía mejor que ninguna otra persona. De nadie. Porque sabía que todo lo que él tiene es un regalo de Hashem. Si Hashem quiere, le puede quitar todos esos regalos, todos los talentos y toda la inteligencia y se lo puede dar a otra persona. Y él puede quedarse así, desnudo de todo. Entonces, tal como tengo, puedo no tener. Hashem es quien decide, por eso no tengo que enorgullecerme y sentirme superioridad frente a otros. No. Es un punto muy importante recordar cada día. Y el último punto 10, el recuerdo de Jerusalén, que sea reconstruida y establecida prontamente en nuestros días. Amén. Jerusalén, la santa ciudad de Jerusalén, que siempre hablamos y estamos aquí, en estos mismos momentos, estamos todavía en un estado de exilio. Todavía la destrucción del templo se nota por todos lados. Es una destrucción emocional, mental, espiritual, material. Recordar que todavía no estamos en un estado de tikkun. Tenemos todavía un trabajo que hacer. Y lo más importante para apresurar la salvación del mundo entero, que este mundo llegue a la Geulá, al perfeccionamiento del mundo, es hacer bondad y ayudar a los demás. Apoyar uno al otro. Dar una buena palabra, una sonrisa a otra persona que necesita ayuda. Y difundir la emuná, las palabras de emuná, como esta clase, como los libros de Rav Arush, en el Jardín de la Fe, en el Jardín de la Paz, las puertas de la gratitud, los CDs, todo este conocimiento de la emuná. Porque una persona que se conecta con la emuná, se conecta con el Creador y empieza a cambiar. Y eso influye en los demás. Y entonces el mundo se acerca a su perfección. Y podemos de verdad prepararnos entonces para la llegada del verdadero Mashiach, la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en Jerusalén muy cerca. Que sea pronto en nuestros días. Amén.